La siguiente charla es sobre disfagia esofágica a cargo del doctor Julio Pérez de la Serna, de la Unidad de Motilidad Digestiva de la Rúbeda Internacional. El doctor Pérez de la Serna es un experto en trastornos motores al que ha dedicado toda su vida profesional y le agradecemos que nos hable de este tema tan frecuente e importante en nuestra práctica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias, Teresa. Agradezco al doctor Cecilio Santander la amable invitación y quiero felicitarle por su trayectoria, de cómo está a su servicio, que lo hablamos con mucha frecuencia y bueno, quería felicitarle. Me ha encargado que hable de la disfagia esofágica. La disfagia esofágica, bueno, en un principio no tengo conflicto de intereses con la industria ni con nada. La disfagia esofágica es un síntoma trascendental para el paciente. El paciente se puede desnutrir, puede aspirar, y aunque la mayoría de las ocasiones la disfagia está ocasionada por enfermedades crónicas y leves, como puede ser el reflujo gastroesofágico, pero puede tener como causa una neoplasia que deberemos de descartar al principio, las esofagitis eosinofílicas, los medicamentos, las enfermedades sistémicas, y vamos a ver un poco cómo tratar con este síntoma. La disfagia esofágica es la percepción de dificultad del paso del bolo desde el cuerpo esofágico a través de la unión esófago-gástrica y habitualmente se percibe desde el yugulum external hasta el apéndice sifoides, como les pongo aquí, y puede simular disfagia orofaringia, lo que es interesante que después tengamos en cuenta en el interrogatorio. Es importante, como decía, porque puede poner en riesgo la vida del paciente por aspiración o por desnutrición, que puede manifestar la existencia de una neoplasia o una enfermedad crónica que deberemos investigar. Los datos epidemiológicos son difíciles o son escasos. Habitualmente las estadísticas o los estudios están referidos a población mayor, población institucionalizada o enfermedades neurológicas. Y en cuanto a la disfagia esofágica como tal, pues hay pocos estudios, como digo. Pero sí podemos ver que hay pocas diferencias entre los sexos de género y que hay un pico de incidencia en la quinta década de la vida. Y si miramos la disfagia entre frecuente o infrecuente, diferenciándola como menos de una vez en semana o más de una vez en semana, pues les pongo aquí cómo la disfagia infrecuente puede afectar al 17% de los pacientes y la disfagia frecuente es menos frecuente, 3%. Y lo que cuando vemos el diagnóstico de estos pacientes cuando nos estudian, prácticamente el reflujo está presente en pacientes con disfagia frecuente o con disfagia infrecuente. Pero los pacientes con disfagia frecuente es más probable que tengan una enfermedad grave, como puede ser una enfermedad esofágica primaria, sea una esofagitis eosinofílica, una acalasia, un cáncer, o enfermedades sistémicas, como la esclerodermia o la artritis reumatoide. Por eso es importante el preguntar cómo o cuánto de frecuente es la disfagia que nos refiere el paciente. Vemos una tendencia distinta en esta diapositiva que les pongo aquí de la primera década del año 2000, cómo era muy frecuente el reflujo al principio. Recuerden que los IBPs los venimos utilizando desde el año 90, cada vez con más tranquilidad, y cómo ha disminuido la prevalencia del reflujo en esta última década y cómo ha ido aumentando la enfermedad la esofagitis eosinofílica. Esta encuesta, aunque están viendo que hay muchas más endoscopias al principio del estudio que al final, la incidencia de disfagia o la recepción del enfermo por disfagia tiene una incidencia similar, con lo cual nos da una tendencia importante de cómo han ido cambiando las cosas. La etiopatogenia de la disfagia pues es fundamentalmente inflamación o irritación mucosa o la afectación del músculo liso y su inervación. La inflamación o la irritación va a producir una disminución de la luz y las alteraciones del músculo liso y la inervación van a producir alteraciones de la peristalsis o de la relajación del esfínter esofágico inferior o de ambos. Con lo cual podremos clasificar la disfagia en términos generales como orgánica, cuando se debe a causas mecánicas o inflamatorias y podrá ser benigna o maligna, o puede ser funcional debida a causas funcionales. Las causas de disminución de la luz
pues pensamos como en cualquier proceso del tubo digestivo, procesos intrínsecos, ya sean cuerpos extraños, anillos o membranas, procesos intraparietales, será la inflamación, la fibrosis, los tumores, o procesos extrínsecos, que ya serán por compresión o por infiltración o invasión directa, como les pongo, tumores, adenopatías, malformaciones, etc. Otras causas serán las enfermedades neuromusculares, las causas postquirúrgicas, una causa importante y frecuente de disfagia, y, por último, los medicamentos. En cuanto a las enfermedades reumatológicas, el mecanismo por el que producen disfagia fundamentalmente es la fibrosis esofágica evolutiva, lo que va a tener como consecuencia una disminución del tono del esfínter inferior, una disminución progresiva de la contractilidad hasta la peristalsis, lo que tiene como consecuencia la presencia de reflujo grave que va a autoperpetuar el trastorno. Las causas más frecuentes de disfagia esofágica, pues no voy a hacer una lista grande porque sería inútil y está en los libros, pero fundamentalmente las causas intraluminales pues serían los cuerpos extraños, van a producir disfagia aguda, las enfermedades mediastínicas porque obstruyen el esófago por invasión directa, por compresión, como sean los tumores, las infecciones, de origen cardiovascular, las enfermedades de la mucosa porque disminuyen el calibre de la luz, como decíamos, las estenosis, anillos, el Plummer-Vinson, la esofagitis eosinofílica, las esofagitis infecciosas. Las enfermedades neurológicas porque afectan, como decía, el músculo liso esofágico y su inervación y alteran la peristalsis y la relajación del esfínter inferior, y luego las causas postquirúrgicas. Y entre las causas reumáticas o las enfermedades sistémicas, fundamentalmente la disfagia va a estar originada porque se produce una disminución de la secreción salivar y porque alteran la motilidad, tanto las miositis o el lupus eritematoso van a afectar más al músculo liso y las otras van a afectar al músculo estriado, y las otras van a afectar más al músculo liso. Otro aspecto serían las enfermedades degenerativas de la columna cervical, la cirugía, pues los osteofitos cervicales pueden causar compresión, y bueno, lo tendremos que tener en cuenta. Un aspecto importante, los medicamentos. Siempre hay que preguntar en la historia clínica qué medicamentos estamos tomando, porque los anticolinérgicos o los antipsicóticos van a producir, aparte de la sequedad por el efecto anticolinérgico, van a alterar también la motilidad. Los opiáceos, más recientemente descubiertos como causa de disfagia, lo que producen es una hipercontractilidad y una falta de relajación del esfínter inferior. Y luego otros medicamentos que van a producir esofagitis localizada, lo que es la esofagitis por píldoras, sean los suplementos de hierro, de potasio, los antiinflamatorios, las tetraciclinas, los bifosfonatos. Y luego los bloqueadores de los canales del calcio, pues porque van a producir una relajación del músculo liso y pueden inducir disfagia o disminución de la contractilidad. ¿Cómo valoramos la disfagia? Pues en un principio distinguir la disfagia orofaríngea de la disfagia esofágica, lo que vamos a conseguir prácticamente en el 80% de los casos, investigando si el paciente, cómo es la masticación del paciente, la faringe, el esófago superior. Y entre las causas de disfagia esofágica, pues ya pensaremos en las alteraciones del cuerpo esofágico o la unión esófago-gástrica, reseñar la medicación, como comentaba. La edad es importante, siempre sabemos que en cualquier patología hay unas patologías de jóvenes y unas patologías de ancianos, fundamentalmente de tumores o enfermedades degenerativas o vasculares, y investigar también los antecedentes de enfermedades personales, como pueden ser enfermedades sistémicas, la ingesta del cuerpo extraño, el causo de los cáusticos, etc. ¿Cómo vamos a valorar la disfagia? Debemos de preguntar, ¿la disfagia es a qué tipo de bolo? A sólidos pensaremos en un proceso orgánico, cuando es a líquidos pensaremos en un trastorno funcional y cuando es a ambos, pues un trastorno igualmente funcional. La localización, diremos si es una disfagia alta o cervical, y estaremos pensando en alteraciones del esófago proximal o distal. Y cuando la disfagia es media o baja, en el esófago medio distal. Un aspecto importante es que la disfagia alta, de los pacientes cuando refieren que no pueden deglutir o les parece que no pueden deglutir al principio, se puede deber tanto a causas de esófago proximal o del esfínter superior como del esófago superior o de la unión esófago-gástrica. En cambio, los pacientes que refieren disfagia ya a nivel medio esofágico o a nivel del apéndice sifoides, la causa va a ser fundamentalmente el esófago o la unión esófago-gástrica. Y el modo de presentación, cuando es brusca, pensaremos en una impactación aguda o una impactación intermitente, sería una causa orgánica, y cuando es gradual, pensaremos en causas orgánicas o funcionales.
El tiempo de evolución, evidentemente, una disfagia de corta evolución y progresiva, pues debemos de descartar fundamentalmente la presencia de una neoplasia. Y de cuando es una disfagia de larga evolución pensaremos en causas orgánicas o funcionales. Igualmente, los síntomas acompañantes son importantes. Si el paciente refiere pirosis, regurgitación, dolor torácico, tos, pérdida de peso fundamentalmente pensaremos en una neoplasia, pero cuando tienen síntomas de reflujo, pues podremos pensar que el paciente tiene una complicación de la enfermedad por reflujo, sea una estenosis o una inflamación importante. ¿La exploración física es importante en la disfagia? Bueno, relativamente, pero es importante lo fundamental, el estado general del paciente, cómo está hidratado o nutrido, el estado de conciencia en los casos de obstrucción aguda, detectar signos del agente causal como mecanismo etiológico, buscar adenopatías o alteraciones dérmicas en los procesos sistémicos. Y en cuanto a los síntomas de enfermedades asociadas que deberemos de buscar, pues las debilidades, atrofias, antecedentes de accidente vascular o enfermedades neurológicas, colagenosis, descartar o pensar que el paciente puede tener una miastenia, enfermedades tiroideas, inmunodepresión, si hay adenopatías, etcétera. Y en cuanto a los datos de laboratorio, pues para ver una disfagia, habitualmente no buscamos demasiadas cosas en el laboratorio, pero no debemos olvidar de la disfagia sideropénica y hacer una investigación del hierro y de los niveles de anemia. Y cuando las causas de disfagia no están muy claras, pues buscaremos otras causas o haremos otras investigaciones de buscar una miastenia, de buscar una enfermedad sistémica, como les pongo aquí, incluso llegar a la electromiografía o la biopsia muscular. ¿Qué exploraciones complementarias disponemos para estudiar la disfagia? Pues las conocéis todos: endoscopia, radiología, la manometría, la impedancia, últimamente ya el endoflip, y el vaciamiento isotópico, que se utiliza menos, se viene utilizando desde hace mucho tiempo, pero prácticamente con los estudios anteriores es difícil que lleguemos a solicitar un vaciamiento isotópico, pero hay veces que llegamos a eso. La endoscopia nos va a ser útil en la impactación como urgencia, valorar inflamación e infección, descartar la malignidad, valorar complicaciones del reflujo, signos de esofagitis eosinofílica, y en los trastornos funcionales pues ver si hay retención en el esófago, detención de alimentos o contracciones simultáneas. Hoy podremos apreciar también el cardias. Podremos avanzar algo más cuando no tenemos claro o cuando hemos visto alguna lesión en el cuerpo del esófago. La ecoendoscopia nos puede ayudar a ver lesiones submucosas, compresiones extrínsecas, etc. La radiología parece que quedó un poco olvidada con el advenimiento de la endoscopia, pero la radiología es muy importante para darnos detalles de la anatomía, divertículos en las estenosis, el programar la endoscopia, el saber la longitud de la estenosis, buscar otros aspectos como sea la dilatación del cuerpo esofágico, el afilamiento del cardias, como les pongo aquí en la calasia, las contracciones terciarias, las grandes hernias con las estenosis, como les comentaba, la existencia de cáncer, o las hernias parahiatales, que las vamos a ver mal con la endoscopia, las vamos a medir mal, e incluso podremos llegar a realizar un TAC, 3 dimensiones, como haga falta. La manometría es un paso siguiente, después de que hemos descartado otros procesos, pues cuando la disfagia no tiene una causa muy evidente, pues haremos una manometría, y eso, cuando sospechemos un trastorno motor esofágico, pues estará indicada, o en la enfermedad por reflujo típica asociada a disfagia, no en una enfermedad por reflujo clásica. Indicada, digo, cuando la radiología y la endoscopia no aportan datos concluyentes, después de la curación de la esofagitis o la dilatación, eso es optativo, pero el hacer una manometría en pleno proceso inflamatorio o cuando hay una estenosis, pues no tiene ningún sentido. Y luego vamos a valorar de forma indirecta la función de transporte. Vamos a ver, la manometría nos va a dar fundamentalmente una idea de la contractilidad esofágica, eso sería un sujeto normal. Como veis, una hipomotilidad y una hipercontractilidad o ausencia de peristaltismo con ausencia de relajación en un caso de acalasia.
La impedancia, ¿qué nos añade? Pues nos da una imagen de la interacción entre el paso del bolo y la contractilidad, como estáis viendo aquí. Esto es un vaciamiento de líquido que baja directamente, cómo va progresando según la onda de contracción, y podremos ver en pacientes que tienen alteraciones de la motilidad cuánto está repercutiendo en el vaciamiento o en el aclaramiento del esófago, como les muestro con alteración y retención en el esófago distal. En cuanto a la impedancia asociada a pH-metría, va a ser muy útil porque nos habla de si el paciente tiene reflujo o no, y podremos averiguar además el patrón motor de contractilidad durante la ingesta, durante una ingesta normal. Eso sí que es más fisiológico, y podremos ver, o estáis viendo aquí, cómo cuando el paciente está en su comida habitual, prácticamente todas las contracciones, hay alguna que se puede retener, pero todas las contracciones son eficaces. Y en este paciente con disfagia, veis cómo se retiene en el esófago distal, no en todas las degluciones, pero en muchas siempre parece que queda un residuo en el esófago distal y nos da una orientación bastante importante. Recientemente el desarrollo del endoflip, la impedanciometría por planimetría, una cosa un poco novedosa, pero lo que nos habla fundamentalmente no es que sea excesivamente útil en el diagnóstico de la disfagia, pero cuando tenemos dudas, no tenemos un diagnóstico concluyente después de lo que hemos hecho, pues el endoflip nos va a hablar de la distensibilidad del esófago distal. Están viendo, esto sería el cuerpo esofágico, esto sería el estómago, y según se va metiendo más volumen, vamos viendo en un sujeto normal cómo va aumentando la distensibilidad de la unión esófago-gástrica. Y en un paciente con acalasia, pues aunque vayamos aumentando el volumen, siempre la unión esófago-gástrica queda con un diámetro reducido, que nos habla de cuál es el trastorno que está sufriendo el paciente. Y en los casos de esofagitis eosinofílica, aunque no tenga interés diagnóstico, pero sí nos dice cuál es la distensibilidad del esófago, y eso puede tener trascendencia en cuanto a la eficacia con las dilataciones o no. El tratamiento: identificar la causa, el tratamiento específico, no voy a entrar en cada cosa, que sería muy tedioso, pero debemos de tener siempre en cuenta el evitar la aspiración, el asegurar el estado nutricional del paciente, el evitar posibles episodios de impactación posteriores o síntomas o complicaciones que se puedan prever. Y por último, cómo manejamos la disfagia. Con todo lo que hemos ido contando, cuando hay una disfagia de transporte esófago-gástrica, pensaremos que cuando la disfagia es para sólidos y progresiva o intermitente, sospechamos una lesión orgánica y haremos una radiología, una endoscopia o un TAC, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los resultados de las investigaciones. Y cuando la disfagia es intermitente, no progresiva, para sólidos y para líquidos, pensamos que hay un trastorno funcional. Y el paso siguiente sería, ya en función de los resultados de la radiología, de la endoscopia o el TAC torácico, si hemos llegado a un diagnóstico de una lesión orgánica, pues ya está hecho el diagnóstico y hacer el tratamiento indicado. Y si no hay lesión orgánica, sospecharemos un trastorno motor, haremos una manometría, test de estimulación, impedancia, pH-metría, como os he comentado, y llegaremos al diagnóstico en la mayoría de los casos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta completa presentación. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Doctor Casabona. Hola, muchas gracias, Julio. Yo tengo dos preguntas, una de concepto, ¿vale? Esos pacientes, bueno, están enlazadas, esos pacientes que no acabamos de diagnosticar la causa de la disfagia y que a veces se les pone la etiqueta de disfagia funcional, no hay que confundirlos con los que les diagnosticamos de un trastorno funcional. Es que a veces utilizamos el mismo término para las dos cosas y decimos, tiene una disfagia funcional, y lo que tiene es un trastorno motor. O sea, que yo creo que es, a lo mejor es la disfagia no diagnosticada o no clasificada, etcétera. Y con esos pacientes a los que no consigues diagnosticar, ¿qué hacemos? ¿Por qué no les diagnosticamos? Porque has presentado un montón de herramientas que tenemos ya para poder diagnosticar la disfagia. ¿Nos faltan herramientas o es que las que tenemos no las usamos bien y no acabamos de llegar a saber el diagnóstico de los pacientes? Y luego, sobre todo, de cara a nivel práctico, ¿qué podemos hacer con ellos o qué ofrecerles? Gracias, Sergio, por la pregunta. Tenemos algunos pacientes que no llegamos a averiguar cuál es la causa y te tiras de los pelos, porque
no sabes, el paciente refiere disfagia, pero no llegas a demostrarla muchas veces, y eso sí que decimos disfagia funcional. No llegas a demostrarla ni con el vario, ni con la impedancia, ni el vario con la pastilla, no ves que se detenga nada, no ves ninguna alteración estructural, y la manometría pues muchas veces se queda en trastorno inespecífico, que es lo que más frecuente encontramos. Y lo que hacemos es, mire, no sé lo que tiene, vuelva a revisión dentro de 6 meses y veré qué es lo que, si se ha manifestado algo, porque todos también tenemos en el arsenal de pacientes acalasias que empezaron con una sintomatología que no era muy definitiva, que los resultados no te llegaban a ninguna conclusión y que acaban después con una acalasia. Yo creo que es una revisión periódica, hay que hacerlo. Y en estos pacientes, los procinéticos, que a veces se ponen por decir, bueno, pues si aumenta el tránsito en otras zonas, a ver si mejora también el peristaltismo esofágico. ¿Tienen utilidad o no? Yo creo que es inútil el utilizar eso. Yo sé que la gente lo utiliza, pero es inútil. No hay ningún medicamento que aumente la contractilidad esofágica. Los colinérgicos, ¿entiendes? Pero eso tienen otros efectos secundarios. Pero no lo utilizamos habitualmente y yo creo que no vale para nada. No vale para nada. El doctor Santander. Julio, te felicito por la ponencia y aprovechando tu experiencia tengo 2 preguntas. Uno, la obesidad, la disfagia en los pacientes obesos, ¿tiene peor pronóstico, tiene peor respuesta terapéutica? ¿Cuál es tu experiencia a lo largo de tantos pacientes que habrás diagnosticado? Y la otra pregunta es el estudio radiológico del esofagograma. En este hospital durante 8 años lo tuvimos interrumpido, afortunadamente hace 2 años lo hemos recuperado y hay casos concretos, la disfagia posfundoplicatura. ¿Cuál es tu sensación en cuanto a la utilidad del esofagograma actualmente, a pesar del resto de pruebas que has mencionado, pero las pones por debajo después de este estudio? Gracias, Cecilio. Yo creo que en la obesidad, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, sobre todo de esos de cirugía bariátrica, pues nosotros empezamos a hacer un estudio y a ver qué es lo que pasaba con los obesos. Ya habíamos hecho algún estudio. Entonces, ¿tienen algo mayor de incidencia de reflujo? Sí. Lo de la disfagia, no, yo creo que no tiene relación con la obesidad. Tiene que estar muy gordo, y a lo mejor con alguna complicación, una hernia, una historia que te pueda producir disfagia, pero sí, no. Y la incidencia de reflujo, pues bueno, yo creo que se debe investigar. Lo que pasa es que estamos como a lo mejor en los casos de clínica de reflujo reciente, en pacientes jóvenes, con a lo mejor transgresiones dietéticas, lo que sea, que eso puede ser una situación normal. Te produce reflujo porque has hecho una vida un poco desordenada. Y con la obesidad pasa igual. Tenemos algunos pacientes que dejan de fumar, engordan y empiezan con síntomas de reflujo, adelgazan y se les pasa. Con lo cual tampoco eso requiere demasiada investigación. Yo creo que no. Y en cuanto a la utilidad del esofagograma, pues para nosotros es muy útil lo que referías de la disfagia posoperatoria. La disfagia posoperatoria nos la creemos nosotros porque estamos investigando eso, pero el cirujano es un poco y tal, y hacen la gastroscopia y dice, pasa el tubo, y hace una radiografía, y el radiólogo, si no tiene mucho interés en el estudio, le pasa, no hay una retención brutal, o no ha hecho una acalasia secundaria, y dice, pues pasa, está usted bien y tal. Y cuando te piden, hace una manometría, tú estás viendo que está aumentando la presión intravolo porque no relaja bien el esfínter, o no relaja bien o no se abre bien. Y luego con la impedanciometría estás viendo que se retiene. Y una radiología bien estudiada te va a decir cómo está la fundoplicatura, se ha desplazado para arriba, para abajo, realmente es obstructiva o no, y en algunos casos llegamos a hacer las reconstrucciones a tridimensional contact porque te dice exactamente cómo está, y yo creo que es fundamental esos estudios. El doctor Ruiz de León. Solo comentar que en relación con el esofagograma, hace ya unos años, que en una reunión que hizo Constanza Ciriza, era también con médicos de primaria, y decían que prácticamente nadie pide ya un esofagograma en primaria. Prácticamente los únicos que piden ahora mismo un esofagograma son los cirujanos antes de operar. Los demás parece que no le dan ninguna importancia y aporta mucho. Otra cosa es que a los radiólogos no les atrae mucho esta prueba, prefieren hacer un escáner o hacer una resonancia, y esto aporta mucho. Y muchas veces no valoran lo que el gastroenterólogo sí valora. Un esófago en donde tú ves que sí, termina pasando, pero se hacen niveles en el esófago. Eso no es muy normal.
Lo normal es que con cada deglución se vacíe. Y de alguna manera se ve. Y hay otras cosas que tampoco vemos muchas veces, o que las vemos pero no las valoramos mucho cuando hacemos otro tipo de estudios funcionales. Por ejemplo, ahora mismo vemos muchísimo cuando hacemos manometrías de alta resolución que hay pacientes que hacen hernias hiatales relativamente pequeñas que a lo largo del estudio aparecen y desaparecen. Son reductibles como las hernias inguinales. Y en algunos momentos se medio impactan y el paciente tiene infagia. Y en otros momentos no se ven y no se da. Y eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo cuando les hacían la endoscopia. Y venía un enfermo y nos decía, hace 4 años me hicieron una y me decían que tenía una hernia. Ahora me han hecho una y me dicen que no tengo una hernia. La de hace 4 años se la hicieron sin anestesia, con unas náuseas terribles y aparecía la hernia, y ahora está sedadito, se reduce y no vemos nada. Por tanto, casi todas las veces hay alguna explicación, aunque no seamos capaces de encontrarla. Y una cosa, ¿la impedancia creéis que puede sustituir al esofagograma varizado en algunos casos? En estos pacientes. Impedancia estacionaria. No, yo creo que no, es complementario. Es complementario. Te da mucha información, la impedancia te da porque es que se atasca ahí, pero bueno, lo que decíamos antes de la impedancia pH es que tú en 24 horas el paciente está comiendo lo que come habitualmente y estás viendo si se retiene, ¿no? Ahí es muy útil, es muy útil. Vale, y luego otra cosa, bueno, quería también, aprovechando que estéis aquí y para efectos prácticos, dada la estrecha relación que hay entre disfagia y enfermedad por reflujo gastroesofágico, no sé si vosotros consideráis que también que cuando un paciente tiene disfagia, no se ve nada en la endoscopia y se va a pedir una manometría, convendría también solicitarle una pHimetría a la vez, por si acaso no se ve nada en la manometría. No sé si consideráis. No entiendo bien la pregunta. O sea, que muchas veces hay pacientes con disfagia que se les hace una manometría y sale normal. Entonces, a efectos prácticos de solicitar, pues convendría, yo creo, manometría y pHimetría a la vez. Si no tiene, igual que antes de una pHimetría siempre solicitamos una manometría previa, pues cuando se pide una manometría por una disfagia, pues creo que sería conveniente también pedir una pHimetría por si el reflujo puede contribuir a esa disfagia, salvo que se vea una causa clara en la manometría. Yo estoy de acuerdo, porque el estudiar a un paciente y decir, me parece que tiene un trastorno funcional, le hago la manometría. Y luego dice, pues no parece, pues voy a hacer una pHimetría. Y eso se va dilatando en el tiempo, es decir, mira, ¿qué tiene el paciente? Voy a estudiarle completamente. Hay pacientes que no tienen una sintomatología de reflujo muy clara, pero el reflujo puede ser la causa de la disfagia, como estábamos diciendo, hacer la manometría, como decía el doctor Ruiz de León, se atasca o no se atasca, que puedes verlo bien, porque eso puede ser intermitente, la hernia sube, baja, y eso lo hemos visto muchas veces cuando hacéis endoscopia, que a lo mejor en un esfuerzo o lo que sea, el estómago se vuelve sobre como un calcetín y ahí obstruye. Y entonces todas esas causas las tienes que ver. Tengo que estudiar al paciente, lo estudio completamente, no voy a perder el tiempo. Incluso, lo que decíamos, si estás preguntando si el paciente tiene una disfagia, hazle una impedancia pH con la manometría y te da mucha información. ¿Que no encuentras nada? Pues mira, como decía el doctor Casabona, pues una disfagia funcional. Pero si no, te va a dar mucha información, yo creo. Gracias. ¿Otra pregunta en la sala? Enhorabuena por la charla. Bueno, estoy pensando en... Si se quita la mascarilla la oiré mejor, perdón. Ya no me doy ni cuenta. Estoy pensando en la tos como un mecanismo de defensa, lógica, pero bueno, aunque puede tener muchísimas causas. Estoy pensando en la tos, en esa tos que incluso con la saliva se pueden atragantar. Yo no sé si eso también pone sobre la pista o nos puede significar algo a nivel de disfagia. O sea, no sé si a veces, o es un grado muy avanzado, ¿no?, de disfagia. No sé si tiene relación o le pone sobre la pista de algo. A veces la tos está irritativa, continua. No sé si tiene relación con la disfagia o puede indicar algo. El doctor Ruiz de León va a hablar de este tema luego. No sé si quiere esperar. Disculpe, es que... No hay nada que disculpar. Me parece una pregunta muy pertinente porque cada vez o lo vemos más dejamos enfermos para de eso. luego, no lo sé. Sí, gracias por la pregunta. Pero la tos, habitualmente, la tos que no es de causa respiratoria o así, habitualmente traduce aspiración. Entonces, el paciente cuando deglutea o está comiendo y tose, o que se le va por otro sitio, lo que pasa es que eso puede ser una situación normal. Te distraes, respiras, te ríes o lo que sea, si te va para ahí te provoca tos. Pero es verdad que muchos pacientes con reflujo cuentan eso de atragantamiento con la saliva, de vez en cuando,
no sabes si realmente ha sido una saliva que han tragado mientras estaban respirando o que han tenido un episodio de reflujo, le ha inducido una deglución y le ha pasado la vía respiratoria y le provoca la tos. Y luego ya otras causas más de reflujo, más importantes, pero se comentarán luego. Gracias.